Este tema que nosotros vamos a mirar hoy, ¿no? Que se llama, bueno, constelar la relación de pareja o la relación de pareja, tiene muchas cosas para mirar, mucho, porque Hellinger decía que nosotros solo podemos amar lo que es imperfecto, y entonces, claro, cuando buscamos una pareja, quizás nosotros buscamos un ideal, queremos que el otro sea como yo quiero, que me haga sentir especial, y en realidad lo que yo quiero es que el otro me vea, que es lo que no sucede en las relaciones, no solo la de pareja, todas, pero en la de pareja especialmente, el ver y el amar es como, son como sinónimos, son como sinónimos. Si yo no lo amo, es que no lo veo. Si no lo veo, es que no lo amo. Entonces lo más importante es ver al otro. Pero para verlo, yo le tengo que decir sí, sí. Por eso cuando nos casamos decimos sí, sí. ¿Quiere por esposa fulanita? Sí, quiero. ¿Quiere por esposo? Sí, quiero. Primero digo sí. Y en ese sí profundo estoy diciendo, sí, te tomo tal como eres, tal como eres. Ella le dice a él, te tomo como mi hombre. Y el hombre le dice a la mujer, te tomo como mi mujer. Y así una relación perdura hasta que la muerte nos separe. Pero no es lo que sucede. En la mayoría de las relaciones esto no es lo que se ve, debido a montones de factores que ahora los vamos a ir viendo de a poquito, que hacen que la pareja no pueda avanzar, no pueda crecer. Primero, porque no saben cuál es el propósito de toda pareja. Parece que me caso con este como para decir, bueno, no sé, parece que me enamoré. Esa palabra me enamoré es una palabra, un sentimiento que dura muy poco en nuestra vida. El enamoramiento se va rápido y entonces, ¡pum!, empiezan a verse los problemas, lo que había atrás de eso. Porque yo creí que lo veía, pero es que no lo veía. Y parecía que nos veíamos, pero es que no nos veíamos. Estábamos mirando otra cosa. ¿Y cuáles son las cosas que estábamos mirando? Como nosotros, todos, venimos de un padre y de una madre, porque es imposible, ¿no? Sino nacer. Venimos del óvulo y el espermatozoide. Con ello fue posible que viniéramos a la vida. Nos olvidamos que somos sistémicos y creemos que nos casamos con él. Pero yo me puedo casar con él y él se casa conmigo siempre y cuando nosotros, ambos, hayamos honrado y tomado a los que vienen atrás. Especialmente que ella haya honrado y tomado a sus padres y que él haya hecho lo mismo. Si ellos no logran honrar a sus padres, entonces la pareja no va a prosperar, porque quien está enojado con sus padres no los integró, y si me falta lo femenino o lo masculino, es que entonces en mi pareja voy a tener dificultades. Todo eso va a aparecer. Le voy a reclamar al otro lo que yo todavía no pude resolver con mis padres. Y entonces voy a creer que la culpa la tiene él, o él va a creer que la culpa la tengo yo, pero en realidad nadie tiene la culpa. Es que no he tomado a mis padres. Y seguramente mis padres tampoco tomaron a los suyos, porque es lo más natural de los campos. Entonces, esto ya
está como tendiente a que va a fracasar. Y tomar a los padres, como a veces es tan difícil comprender lo que significa tomar a los padres, porque a veces creemos que tenemos que tomar significa que, no sé, nos tenemos que llevar bien con ellos, o no sé cuántas cosas pueden significar, porque el problema son los significados. Cuando suelto los significados es que la vida fluye plenamente. El problema es que nosotros no soltamos los significados. Decimos, Dios es dos puntos, esto y esto. La vida es dos puntos. Esto. Es como un diccionario viviente somos. Somos como un gran Google. Bueno, ahora tenemos a Google que nos da las definiciones. Pero nosotros todo tiene que tener un significado. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Los niños preguntan por qué. ¿Por qué? ¿Por qué? No sé, no sé. El adulto dice, no sé, no tengo la menor idea. El niño pregunta, ¿por qué? ¿Pero cómo? ¿Pero qué hago? Mm, claro, esto sucede porque cuando nosotros éramos pequeñitos, ¿qué fue lo que sucedió? La niña estaba enamorada de su papá. Bueno, como todas las niñas. Esto es normal, no es que sea algo que a algunos les pasa, a todos les pasa. Que las niñas tienen una etapa de su vida en donde se enamoran del papá y lo ven así tal cual, como si fuera su pareja. Por eso se enojan con la mamá, porque empieza una disputa, ¿no? Con el papá con la mamá. Y el niño, lo mismo, con la mamá. Entonces se enoja con el papá. Y esto, bueno, está bien que dure un cierto tiempo hasta que llegamos a los 7 años más o menos, en donde ya crecimos y vamos a cambiar de esfera, decía Hellinger, se llama cambiar de esfera. Entonces yo, si soy niña, tengo que pasar a la esfera de mamá y el niño a la esfera de papá. Si esto sucede, aleluya, aleluya, cuando los niños crecen, entonces ella es una mujer que se casa con un hombre y él es un hombre que se casa con una mujer. Y la pareja va viento en popa. Normalmente eso no es lo que sucede. Las niñas quedan atrapadas en la esfera de su papá y los niños en la de la mamá. Entonces se casan un nene de mamá con una nena de papá. Y entonces busco un papá y él busca una mamá. Entonces, todo lo que no resolví con mis padres, se lo empiezo a reclamar a mi pareja. Porque como no pude resolver esto, entonces ahora trabajo así, la relación trabaja así. Es que, como niños, como si fuéramos niños. Y como dice Hellinger, los niños matan, los niños son crueles. Entonces, ¡pum!, se rompe la pareja. Bueno, vos por allá, yo por acá, nos separamos, esto no va más. Tu culpa, mi culpa, por la gran culpa y no sé quién. La cuestión que nos separamos y vamos en busca de otra pareja y volvemos a tener el mismo problemita. Otra vez no vuelve a funcionar. Porque yo no busqué un hombre y el hombre no buscó una mujer. Buscamos madres y padres. ¿Y qué sucede? Como la única manera que tenemos de funcionar en pareja es siendo hombre y mujer, si no, no funciona,
si no estamos en ese lugar de hombre y mujer, no porque esté en un lugar específico, que sea un hombre hecho y derecho, que haya soltado a sus padres y una mujer que también haya soltado a sus padres. Esos son los que prosperan en las relaciones de pareja. El que todavía está mirando a sus padres no puede ver a su pareja, porque no puede ver a dos lados a la vez. O miro a mis padres o miro a mi hombre. Así que esto sería lo más, podríamos decir, común y normal que sucede. Es que se casan así, o se juntan desde ese lugar. Entonces las parejas no prosperan. Eso es lo profundo, ¿no? De la relación de pareja. Pero además de esto hay muchas otras cosas más, porque también sucede algo que se llama, vamos a imaginar que esta es la mamá de ella, proyección. Entonces, parece que yo me casé con él, con ella, bueno, se casaron juntos, pero en realidad, cada vez que se miran, no se ven. Él ve a su padre porque está todavía enojado con su papá y le reclama a ella lo que debería haberle dicho a su padre y ahora se lo dice a ella. Ella está enojada con su madre, entonces lo que le debería de haber dicho a su madre se lo dice a él. Y se llama proyección. Y funciona todo el tiempo. También se llama transferencia, porque es transferir las emociones de uno a otro. Por eso nosotros cuando constelamos la pareja, lo primero que miramos es si la pareja se ve o no se ve. Si se ve, ¿a quién está mirando? ¿Ella o él? Y entonces cuando constelamos la pareja, a nosotros no nos importa tanto el asunto del muñequito de la pareja, porque ese es como que lo ponemos después. Lo primero que vamos a colocar es a ella que viene a constelar. Ella viene a constelar el tema de la pareja. Bien, nos dice que no sé qué, bueno, tiene conflictos con su pareja o lo que sea. Y nosotros le damos a elegir los temas. Y ella elige, imaginemos este. Entonces, bueno, le preguntamos dónde siente que está, imaginemos que dice que lo tiene ahí adelante, lo colocamos ahí y le pedimos que elija a sus padres. Entonces, cuando va a elegir a sus padres, notamos que elige a sus padres pequeñitos, más pequeñitos que ella. Y encima, vamos, esto es solo un imaginario, ¿eh? Los coloca a la mamá acá y el papá acá, imagina. Ella entre medio de sus padres. Ella que mira hacia el lado de los hombres. El hombre que está del lado de las mujeres. La mujer que está del lado de los hombres. O sea, que no solamente que vio o sintió ella cuando era chica que sus padres se llevaban mal, sino que ella estaba entre medio de esa relación, cargando el dolor de las mujeres, de su sistema, una mamá que ocupaba el lugar de papá, o sea, capaz que era la más fuerte o la, no sé, la que tenía más autoridad y papá era el que tenía poca, y ella mirando, mamá mirando ahí un poco con ella este asunto. Parece que estuviera enojada con las mujeres, pero no, es que todas las mujeres están enojadas con los hombres. Ella especialmente estaba enojada, obviamente, con el papá de su mamá, quizás, con los hombres.
Entonces, ella, por amor a su mamá, lleva el dolor de todas las mujeres. Entonces, ella no lo ve a su papá, solo mira el dolor de su mamá y así vive su vida, cargando este dolor y yendo entre medio de sus padres, lo cual significa que ella no tiene fuerza porque atrás suyo no hay padres. Miren todo lo que estamos mirando en una configuración así pequeñita. Claro, ¿cómo va a ir hacia la vida? La tenemos que sacar de aquí, ¿no? Que obviamente la vamos a enfrentar a su mamá y bueno, pues iremos viendo. Seguramente esa va a ser la abuela, la vamos a reemplazar por la abuela, le vamos a poner la abuela a la mamá y vamos a ir haciendo después todo el recorrido. Pero eso no viene al caso ahora porque eso es como que ahora no importa. No importa que comprendamos lo que hay que comprender. Entonces, primero yo voy a resolver el asunto con sus padres para que ella pueda tener pareja y a solucionar con la pareja. Si yo quiero trabajar con la pareja, sin mirar a los padres, es que ella no va a poder tomar a su pareja. Porque para tomar al hombre o el hombre tomar a la mujer, primero tiene que haber tomado a sus padres. Entonces, bueno, trabajaremos para que se los vea al revés, para que se dé cuenta que sus padres son más pequeños que ella, a pesar de que no siempre se logra, porque las constelaciones terminan y el cliente ve los padres lo más bien. Te dicen, ¿qué? ¿Cómo está todo ahí? Bien. No te piden que lo hagas. Algunos sí, pero la mayoría no. Porque todavía hay mucho todavía que mover ahí, ¿no? En el campo. Porque si yo me siento más grande que mis padres, por más que los tenga atrás, es que todavía faltan más movimientos. Me siento más grande que ellos. Y eso lo vamos a ver en casi, bueno, casi todas las constelaciones, ¿no? O los hijos que se sienten pequeñitos y los padres son inmensos y ellos están ahí como unos niños, también lo vamos a ver. Si ella logra, vamos a imaginar, hagamos un imaginario, que se dio cuenta, ¿no? Tomó a los padres, vio que los padres eran pequeños, como ya tiene padres, los honró, bueno, hizo todo el asunto. Entonces sí nosotros le vamos a colocar la pareja y le vamos a preguntar si ahora lo puede ver a él, porque quizás diga que no y lo va a tener que honrar. Te honro, te honro a ti y al honrarte a ti, honro a todo lo que traes con tu sistema, porque tú vienes de ahí. Si ellos no son vistos con benevolencia, entonces yo a él no lo puedo ver con buenos ojos y él tampoco a mí. Es importante que veamos a todos con buenos ojos para que el amor fluya en las parejas. Entonces vamos a imaginar que estos son los padres de él y esos son los padres de ella. ¿Y qué va a suceder? Viene lo que Heringer dice en cuanto a la ley de jerarquía. Acá atrás hay muchos. Tiene que haber un orden. Los que vinieron primero. Pero cuando llegamos, cada vez que se forma un vínculo, es que ahora ellos, no es que no lo tomen tan literal la palabra importancia, pero ellos son más importantes que este sistema. Prevalece este. Y eso es lo que no sucede en los campos, porque los papás se meten en la vida de los hijos, en la de la pareja, ¿no? Y eso también ocasiona el quiebre. No permanecen en sus lugares.
y los hijos sufren las consecuencias. Vieron que siempre los que sufren las consecuencias son los que vienen después. Cuando un hombre y una mujer se unen, se forma un vínculo y ese vínculo se forma siempre y cuando haya sexo. Si no hay sexo, o sea, relación sexual, no hay pareja. O sea que toda pareja está constituida sobre la intimidad. La intimidad es sumamente importante. Si no hay intimidad, entonces no hay pareja. Por eso cuando nosotros constelamos le tenemos que preguntar a los clientes, que a ver, ¿cuántas parejas anteriores hubo? ¿O esta es la primera? Porque no es lo mismo. Ahora sobre las parejas anteriores lo vamos a ver. Primero vamos a ver qué pasa acá. Entonces acá se formó un vínculo. Bien, hombre y mujer forman una pareja. Si quieren, tienen hijos. Bueno, si no quieren, no los tienen. Eso tampoco es obligatorio. Pero imaginemos que tuvieron dos hijos. ¿M? Y acá se produce otro quiebre de la pareja. ¿Por qué? Porque papá y mamá ahora son papá y mamá. Ya no son más pareja. Parece ser que se olvidaron. Y Hellinger decía, primero la pareja y después los hijos. Si nuestros hijos nacen y nosotros nos olvidamos de este vínculo, entonces va a haber problemas. Primero la pareja, después los hijos. Y eso tiene que ser siempre así, si es que queremos que la pareja subsista. Si no, va a haber problemas. A veces las parejas no se separan, pero igual se llevan como la mona. Así que estén juntos, no, que los cuerpos están habitando un hogar, no significa que se lleven bien. Estamos hablando de que es una relación sana, una relación donde el amor realmente sea verdadero, que ellos se vean. Que los padres se vean es lo que los hijos necesitan. Los hijos no necesitan solo que los padres los vean a ellos. Ellos necesitan sentir que sus padres se ven, que son felices, que no los necesitan a ellos para que ellos sean felices, que ellos son felices por su propia cuenta, que se lo pueden dar juntos, que normalmente no es lo que sucede. Los padres meten a los hijos entre medio de su relación, le confidencian cosas. Tu papá, mirá lo que me hizo tu papá. La mamá quiere ser más buena que el hombre. Y bueno, ya sabemos todos los rollos. Que ya de por sí tenemos un problemilla en que la mayoría de las mujeres impiden, lo voy a poner así para que sea más gráfico, el acceso de los hijos a su padre. Como diciéndole, bueno, a ver, yo soy la madre. Parece ser como que los tuvo, no sé, por obra del Espíritu Santo, los hijos. Está bien que ahora hay inseminación artificial, pero igual es un espermatozoide. Necesitamos un hombre. Este impedirle al hombre este acceso y a los hijos el acceso al padre es lo que ocasiona después en los hijos las adicciones, las enfermedades de diferente tipo, que los hijos no puedan avanzar en la vida, que fracasen, que los estafen, que les pase de todo, va. Que tengan una vida de miércoles, vamos a decir, porque no les permiten ellas. Y nosotros, bueno, en la próxima clase lo vamos a trabajar, que vamos a trabajar con los ejercicios terapéuticos y vamos a ver más todo este asunto de los padres y los hijos. Nosotros como terapeutas o como consteladores tenemos que hacer ese acceso, o sea, liberar esto, para que ella
lo ve a él como un hombre, gracias al cual pudo tener estos hijos, y no que lo vea como un hijo más o como un hermanito o el tío o no sé quién, pero no como el hombre. Y que le diga a los hijos, les doy permiso para ver a su padre. Entonces los hijos ahí sí realmente lo pueden tomar. A nosotros nos cuesta tomar a papá porque mamá no nos lo permite. No porque capaz que en la voz hablada y de la cabeza dicen que sí. No, si yo le digo a mis hijos que tienen que tomar al padre. No, no, pero no se trata de por ahí, se trata de por lo inconsciente. Porque ese enojo que ella tiene con él es que lo cargan ellos, por amor. Recordemos que los niños, ¿qué van a hacer? No pueden hacer otra cosa. Los niños quieren salvar a sus padres, dan la vida entera por ellos. Entonces, es conveniente trabajar este aspecto para que ellos sientan que tienen padres y puedan mirar hacia la vida. Esto en el caso estamos hablando de una pareja que sea este, tuvieron estos hijos y ya se acabó. Que hay muchas complicaciones, pero no tantas. Ahora viene complicaciones más grandes cuando, vamos a sacar los hijos por un rato, ella, antes de estar con él, tuvo una pareja anterior. Y él, antes de estar con ella, también tuvo otra pareja. ¿Sí? Esto es en el caso que hayan tenido una, porque también puede darse el caso que tuvieron dos. Vamos a poner otro más, así ya que tenemos dos hombres acá, los ponemos. Entonces, ¿qué sucede? Acá también tenemos el enredo, porque claro, para poder equilibrar acá, tenemos que primero equilibrar acá atrás, o sea, ordenar. Entonces vamos a tener que llevar a nuestra consultante, imaginemos que es una mujer, a que honre primero a su primer pareja, como el primero, le dé su lugar, a que honre a la otra pareja como el segundo y le dé su lugar. El hombre va a hacer exactamente lo mismo con las mujeres, le va a dar su lugar a cada una de ellas y entonces ahí sí ellos se van a quedar tranquilos, los van a dejar en paz a estos dos, van a hacer su vida por allá y ellos van a poder ir hacia la vida y ser felices. Si no se hace ese procedimiento es que no se puede. ¿Cuál es el otro tema que ocasiona desequilibrio en las parejas? Cuando hay uno de ellos que da y da a él y este no hace nada, toma, toma, toma. O al revés, él es el que da y ella toma, toma, toma. Cuando no hay equilibrio entre el dar y el tomar, las parejas fracasan. Por eso Heringer decía, si yo, vamos a imaginar a la mujer, le doy algo bueno a él, él me tiene que dar un poquito más. Y si él me da algo bueno a mí, yo le tengo que dar un poquito más. Si ella le hace un daño a él le tiene que hacer un daño menor, o sea, un poquito menos, para equilibrar. Y él lo mismo con ella. Siempre esto del equilibrio entre dar y tomar es fundamental en las relaciones de pareja, porque es justamente lo que no se restablece.